Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y estoy seguro que ha generado un sinfín de conversaciones alrededor del globo. Hablamos de algo que, al menos para muchos de nosotros, se sentía como una certeza, algo que parecía inquebrantable, una de esas historias de amor que parecen sacadas de un guión de película. Pero en el vertiginoso mundo de las celebridades, como bien sabemos, las sorpresas están a la orden del día, y esta, mis amigos, es una de esas grandes. Grandes sorpresas que nos dejan pensando y debatiendo durante días. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó nuestros corazones y nos hizo creer en el amor moderno parece haber tomado caminos separados. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, en las especulaciones y en las posibles razones detrás de este giro inesperado, si aún no son parte de esta increíble comunidad de amantes del entretenimiento, les hago una invitación muy especial. Denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí, y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y las últimas noticias candentes del universo de las celebridades. No se arrepentirán, les prometo contenido de primer nivel que los mantendrá siempre al día. Y ahora sí, vayamos directo al grano, a la noticia que ha paralizado a millones. El *16 de octubre de 2025 una fecha que sin duda quedará marcada en el calendario de muchos. Se dio a conocer la noticia que ha revolucionado a la prensa del corazón y a los millones de fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Por mucho tiempo estos dos talentosos actores turcos han sido el centro de atención, no solo por su innegable química en pantalla, que nos conquistó a todos en su exitosa y querida serie, Sen Kalkam, sino también por su relación fuera de cámaras, que fue un verdadero fenómeno de masas. Recordemos que la serie se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero, y la conexión entre Hande y Kerem trascendió la ficción. Durante meses e incluso años las especulaciones sobre su noviazgo estuvieron a flor de piel, alimentadas por cada fotografía compartida, cada interacción sutil en redes sociales, cada mirada cómplice en entrevistas y cada aparición pública conjunta. Y cuando finalmente, en un momento que para muchos fue la confirmación de un sueño, anunciaron oficialmente su relación, el mundo del entretenimiento estalló de alegría y expectativa. Se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas y admiradas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus seguidores adoraban verlos juntos, compartir momentos de su vida cotidiana, sus viajes exóticos, sus proyectos ambiciosos, y sentían una conexión especial, casi familiar, con ellos. Parecía que su amor era uno de esos que inspiran, uno de esos que te hacen creer en los cuentos de hadas modernos, en la magia de las relaciones que nacen de la ficción y florecen en la realidad. Sin embargo, la noticia de este fatídico *16 de octubre de 2025 ha llegado para cambiar radicalmente el panorama, para romper esa ilusión, para sacudir esa certeza que muchos teníamos. Parece que tras un periodo de tiempo que ha sido objeto de muchas conjeturas y rumores, Hande y Kerem han tomado caminos separados. Si han leído correctamente y para muchos, créanme, es difícil de asimilar. La noticia, que ha sido confirmada por fuentes cercanas a ambos artistas y según algunos reportes fidedignos, incluso por sus respectivos equipos de representantes, ha caído como un jarro de agua fría para sus seguidores más devotos, aquellos que los veían como un ejemplo de amor verdadero y duradero. Se habla de una ruptura, de un final a esta historia de amor que tanto nos cautivó, que tanto nos hizo soñar. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación de café, es, ¿qué ha llevado a esta sorprendente y para muchos, desconcertante decisión? Las razones exactas de la ruptura aún no están del todo claras, y como suele suceder en estos casos de alto perfil, los detalles son escasos y las especulaciones abundan como la espuma. Sin embargo, en nuestro canal, nos hemos puesto manos a la obra. Hemos estado rastreando las fuentes más confiables, analizando cada declaración oficial y recopilando información de diversas agencias de noticias y portales de entretenimiento turcos para intentar darles un panorama lo más completo
Hecho posible un mosaico de las posibles causas que han desembocado en este doloroso desenlace. Una de las teorías que ha ganado más fuerza, y que suena plausible dada la naturaleza de sus carreras, es que las apretadas agendas y las demandas implacables de sus exitosas carreras profesionales habrían sido un factor determinante. Ambos son actores en la cima de su popularidad, con proyectos internacionales que los llevan de un continente a otro, con compromisos constantes que los obligan a estar lejos el uno del otro por largos periodos de tiempo. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes para promociones, los eventos de prensa y las obligaciones profesionales en diferentes partes del mundo pueden poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas, a las más férreas. Es posible que la distancia, la falta de tiempo de calidad juntos, esa conexión diaria que nutre cualquier vínculo, haya comenzado a hacer mella en su relación, erosionando poco a poco esa base sólida, hasta llevar a una situación que se volvió insostenible a largo plazo. El amor requiere dedicación, atención y presencia, no solo en los momentos de gloria, sino también en el día a día, y cuando las exigencias de la vida profesional se vuelven abrumadoras, mantener ese equilibrio se convierte en una hazaña casi imposible. Imaginen estar constantemente en un avión, en un set de filmación, lejos de su hogar y de la persona que aman. Es una situación que requiere una comunicación y un esfuerzo extraordinarios. Otra línea de pensamiento que también cobra mucho peso, sugiere que las presiones mediáticas constantes y la atención incesante de los fanáticos y la prensa podrían haber jugado un papel importante y perjudicial. Cuando una relación se convierte en un espectáculo público, donde cada paso es analizado, diseccionado y comentado por millones, puede generar una presión inmensa sobre los involucrados. La falta de privacidad, la constante exposición, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y de controlar cada aspecto de su vida privada puede ser agotador y, lo que es peor, erosionar la intimidad y la espontaneidad de una pareja. Es posible que Andy y Kerem, al ser dos figuras tan prominentes, tan admiradas y tan seguidas, hayan sentido que vivían bajo un microscopio permanente, lo que dificultaba la construcción y el mantenimiento de una relación sana, genuina y privada, lejos de los flashes y los murmullos. La presión de ser la pareja perfecta puede ser asfixiante. También se rumorea, aunque esto entra más en el terreno de la especulación y debemos ser cautelosos al respecto, ya que no hay pruebas concretas, que podrían haber surgido diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro o en sus prioridades personales. A medida que las personas crecen y evolucionan, sus metas, sus aspiraciones y sus sueños pueden cambiar. Es posible que en algún punto de su relación, sus caminos vitales hayan comenzado a divergir de manera significativa, haciendo que la idea de un futuro juntos, de un proyecto de vida común, fuera cada vez más complicada de alinear. Quizás uno buscaba establecerse y formar una familia, mientras que el otro priorizaba su carrera a nivel internacional, o viceversa. O quizás simplemente sus caminos personales y profesionales los llevaron a prioridades diferentes que eran difíciles de conciliar. Lo que sí parece ser un consenso general entre los medios y las fuentes cercanas, y algo que transmite un mínimo consuelo en medio de la tristeza, es que la ruptura se ha dado en términos amistosos, o al menos así se ha comunicado oficialmente. No hay hasta el momento reportes de peleas escandalosas, de declaraciones incendiarias o de acusaciones graves que hayan trascendido públicamente. Esto, de cierta manera, es un alivio para sus admiradores, que siempre han valorado el respeto mutuo, la admiración y la elegancia que siempre han demostrado, incluso en los momentos más álgidos de su relación. La posibilidad de que puedan seguir siendo amigos, de que puedan apoyarse mutuamente en sus respectivas y exitosas carreras, es algo que muchos seguidores desean fervientemente. Esperamos que esta separación, aunque dolorosa, les permita mantener esa conexión respetuosa que tanto admiramos. Es fundamental recordar, y esto es algo que debemos tener siempre presente al hablar de la vida de las celebridades, que al final del día, Andercel y Kerem Bürsin son seres humanos con sentimientos, emociones complejas y vidas privadas que merecen ser respetadas. Las relaciones amorosas son intrínsecamente difíciles, llenas de altibajos, de retos y de compromisos, y más aún cuando se desarrollan bajo el escrutinio constante del ojo público, donde cada gesto, cada palabra, puede ser interpretado de mil maneras. Lo que vemos en las redes sociales y en las pantallas de televisión es solo una pequeña y cuidadosamente seleccionada parte de sus vidas, y juzgar o especular sin tener toda la información, sin conocer las verdaderas dinámicas de su relación, es en última instancia una falta de respeto hacia su privacidad y hacia su individualidad. La noticia sin duda ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales.
Millones de fanáticos, desde Turquía hasta los rincones más lejanos del planeta, han expresado su tristeza, su decepción y al mismo tiempo, su apoyo incondicional a ambos actores. Muchos están compartiendo recuerdos de sus momentos favoritos juntos, reviviendo escenas icónicas de Senkalkam que los hicieron suspirar, y enviando mensajes de fuerza, ánimo y buenos deseos. Otros, más pragmáticos y enfocados en el futuro, están centrando su atención en sus futuros proyectos individuales, esperando verlos brillar por separado en la pantalla. Lo que está claro es el profundo impacto que Hande y Kerem han tenido en sus seguidores, y esta noticia, aunque dolorosa para algunos, también es un testimonio del lazo especial y la conexión genuina que han logrado crear con su audiencia a lo largo de los años. Esperamos sinceramente que con el tiempo podamos obtener más claridad sobre las razones de esta decisión, siempre y cuando Hande y Kerem deseen compartirlo de manera abierta. Lo más importante ahora es enviarles energías positivas, desearles lo mejor en sus proyectos individuales y, sobre todo, respetar su espacio y su privacidad en este momento. Hande, una fuerza imparable en la actuación, ha estado trabajando en nuevos proyectos fascinantes, incluyendo una serie que promete ser un gran éxito y consolidar aún más su estatus como estrella internacional. Kerem, por su parte, también está inmerso en emocionantes aventuras profesionales, incluyendo incursiones en producciones internacionales que demuestran su versatilidad y su talento. El talento y la dedicación de ambos son indiscutibles, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento, incluso por separado. Esta noticia, aunque nos entristezca por el fin de una relación que parecía tan prometedora y tan sólida, también nos recuerda la naturaleza a menudo efímera de algunas conexiones, incluso las más intensas y publicitadas. Y en un nivel más profundo, nos invita a reflexionar sobre la importancia vital de la comunicación, la comprensión, el sacrificio y el apoyo mutuo en cualquier tipo de relación, sea esta pública o privada. Las relaciones humanas son complejas y requieren un esfuerzo constante. En resumen, la impactante noticia del *16 de octubre de 2025 es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han puesto fin a su relación sentimental. Las razones exactas aún no están confirmadas al 100%, pero las hipótesis más fuertes apuntan a las exigencias extremas de sus carreras profesionales, la abrumadora presión mediática a la que han estado sometidos, y posibles diferencias personales en cuanto a visiones de futuro o prioridades. A pesar de la tristeza que embarga a muchos de sus seguidores, se espera que la ruptura se haya dado en términos amistosos, priorizando el respeto mutuo, y ambos actores continuarán, sin duda, con sus prometedoras y exitosas carreras individuales, demostrando una vez más su talento y profesionalismo. Y bueno, mis queridos amigos, así concluimos nuestro análisis de esta noticia que sin duda, ha dado mucho de qué hablar y seguirá siendo tema de conversación durante un buen tiempo. Agradezco enormemente su compañía y su atención en este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este acontecimiento y que las reflexiones compartidas les hayan parecido interesantes. Me encantaría saber sus opiniones y sus reacciones a esta noticia. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura? ¿Cuáles creen que podrían haber sido las razones más probables? ¿Se imaginaban este desenlace? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás alguna otra noticia impactante. Hasta la próxima.